Quiero leerte rápidamente este verso que encontraremos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, que dice así: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Hoy el título que le hemos puesto a la charla de esta mañana es demasiado bueno como para ser verdad. Demasiado bueno como para ser verdad. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación que has visto algo y te dices que esto es demasiado bueno como para ser verdad? De repente, porque es demasiado barato como para tú decir, wow, esto está buenísimo, pero algo debe de tener. O de repente, es demasiado accesible, es demasiado fácil de usar. Y dirás de que, wow, esto es muy fácil de entender, muy fácil de usar. Algún truquito debe tener en algún lado. ¿Cuál es el truco detrás de esto? Esto es demasiado bueno como para ser verdad. Voy a contarte una historia rapidito. Yo antes de conocer a mi esposa, antes de conocer a Jamie, yo era de esos niños, niño rata skater, que era puros suéteres así, todos raídos y eso. Nada más tenía un solo par de zapatillas porque era el que siempre le ponía la gomita esa para cuando uno se le abría ahí de tanto patinar. Y en lo que conozco a Jamie, ahí Jamie como que vio el potencial, digo yo. Bueno, ella también me lo dice. Me dice que cuando me empezó a conocer, la mejor amiga le decía a Jamie, él tiene potencial. Y Jamie es que bueno, pues. Y entonces, parte de las cosas de que Jamie fue animándome es a mejorar un poquito la forma de vestir. Claro, ella no iba a salir con alguien por ahí con los suéteres todo raído, todo dañado. Y entonces una de las cosas que siempre batallaba era el tema de, y en esto te identificarás un poquito conmigo, cuando uno de repente está en esa época de yo diría como que de la pubertad adulta, en la que le quieres subir y subir y subir al efecto del desodorante. Porque el que estabas usando, ¿qué va? No funciona. Y busca que el más fuerte, el más fuerte, el más fuerte. Pero con eso sucede algo. Cuando vas subiendo escalones de desodorante, los suéteres lo sufren. Porque se les hace esos pesgotes aquí que son dificilísimos de sacar. Horriblemente, le echas agua caliente, bicarbonato, de todo y es súper difícil de sacar. Pero en ese buscar y buscar y buscar, me habían sugerido que empezara a probar un desodorante medio raro, que era un desodorante que parecía en sí una piedra. Es el desodorante de piedra de alumbre. Hay algunos que lo conocen aquí, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a usar, ahí tienes una foto, Jadiel, te la dejé ahí puesta. Ese desodorante es súper raro porque pareciera como si fuese un bloque de sal. Es porque es eso, es un bloque de mineral, un bloque de sal. Y cuando te lo colocas, tú sientes como que no te estás poniendo nada. Como que, porque no es lo mismo, no es la misma sensación. Y entonces yo decía, esto me va a funcionar. ¿Qué va? Es demasiado bueno como para ser verdad. Entonces, ¿qué es la acción que tiene ese mineral? Eso es una sal. Y lo que sucede es que él comienza a matar o crear un ambiente en tus glándulas, en tu cuerpo, de que inhibe el mal olor. O sea, todavía vas a sentir la sensación del sudor, pero no vas a tener mal olor. Es una locura, pareciera brujería, pero no lo es. Y en lo que yo lo comencé a usar, yo decía, no hombre, esto es algo de otro planeta, porque en realidad sí funciona. Y esta mañana yo te he traído acá para que
puedas desarrollar libertad económica. Y ustedes se imaginan de que todo lo de Lighthouse haya sido para traerlos acá, hablarles del desodorante de piedra de alumbre, que los ponga todos a vender desodorante de piedra de alumbre. Todo esto, todo el tiempo fue una pirámide de marketing. No, mentira, nada de eso. Pero de verdad les digo que el bendito desodorante retó mi entendimiento de las cosas, porque yo decía que esto es demasiado bueno como para ser verdad. Y hoy yo quiero hablarte de algo que pareciera demasiado bueno como para ser verdad, y eso es el amor de Dios. El amor de Dios muchas veces parece ser demasiado bueno como para ser verdad. Mira, en una ocasión Jesús se encontraba delante de los líderes religiosos de la época. Él estaba con sus discípulos, estaba compartiendo con las personas, y él veía de repente las intenciones de los líderes religiosos que estaban alrededor de él. Muchos de ellos murmuraban y decían cómo se junta con cobradores de impuestos, con gente de mal vivir, ¿cómo puede ser posible? Y Jesús en ese momento decide empezar a ilustrar, a enseñar un poco acerca de lo que es el amor de Dios. Y elige hacerlo a través de contar 3 parábolas. La primera, la de la oveja perdida, muchos la hemos escuchado, de que el pastor deja a las 99 para buscar a la que se perdió. Después regresa a la casa y se alegran todos, hacen una gran fiesta. Luego él cuenta la parábola de la moneda perdida, que casi forma la misma estructura. Una señora se le pierde una moneda, barre toda la casa, la encuentra y después de encontrarla hace una gran fiesta con todos sus vecinos. Y sigue pues como que esa misma estructura. Pero Jesús de repente elige contar una historia más. Y esa historia extra que cuenta es la historia del hijo pródigo. Y para resumírtela rapidito, y bueno, la decisión por la que Jesús quiso contar una historia más es porque él notaba que la gente no estaba entendiendo lo que él decía. Él dijo, bueno, vamos a ser todavía más claros con esto para que comprendan lo que es el amor de Dios. Él cuenta esta historia, esta parábola, la del hijo pródigo, y te la resumo aquí rapidito. ¿De qué se trata la parábola? Eran 2 hermanos, uno mayor, uno menor. El menor de repente decide pedir su herencia, decide ir donde su papá y decirle, dame la herencia, lo que me toca. La tercera parte le tocaba. El mayor siempre le toca 2/3, al menor 1/3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hermano menor recibe la herencia de parte de su padre, se va de la casa y se la malgasta toda. Y en ese viaje que él tenía, él llega a un punto que toca fondo. Incluso estuvo cuidando cerdos y tuvo hambre y tenía ganas de comerse lo que se estaban comiendo los cerdos. O sea, toca fondo. Y de repente realiza algo y dice, ¿yo qué hago aquí? Bien pudiera ir a la casa de mi padre, donde mi padre, todos sus jornaleros comen bien, todo el mundo está bien. ¿Yo qué hago aquí queriendo comer comida de animal? Entonces él decide regresar a la casa de su papá. Y el papá lo recibe, le pone un anillo, le cambia la ropa, le pone sandalias. Hace una gran fiesta incluso porque dice que qué bueno, qué alegre estoy porque mi hijo decidió volver a casa. Sucede todo lo contrario que él pensaba, que él esperaba. Él esperaba llegar como un sirviente más de la casa, servir a su papá, estar allí con él, pero no, sucede todo lo contrario. Él llega y el papá lo encuentra tal en el punto donde él se fue. Y muchas veces terminamos esa historia hasta ese punto. Pero hoy quiero que la veamos con unos ojos un poquito diferentes, porque después de aquí, si seguimos leyendo los versículos, empezamos a ver la historia muy cortita del hijo mayor. Porque cuando llega y sucede todas estas cosas, el hijo mayor interactúa también con el padre. Y hoy vamos a ver a continuación qué es lo que pasa con ese hijo mayor. Y
Podemos ver esto en el capítulo 15 de Lucas, en el verso 25 en adelante. Te lo voy a leer aquí. Si quieres, acompáñame aquí en pantalla. Y dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba: ¿tu hermano ha vuelto? Le dijo: y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Coloquémonos un momentito en los zapatos del hermano mayor. El hermano mayor se escandaliza por lo que ve y le dice a su papá: ¿acaso no ves lo mucho que hago? Lo mucho que trabajo, lo mucho que me esfuerzo por ti. ¿No ves lo mucho que te amo, papá? Lo mucho de las cosas que yo hago. Lo mucho que te amo, papá. ¿Acaso no lo ves? ¿Qué hizo mi hermano para ganar el favor de parte tuya? ¿Qué hizo? Y vamos a hacernos estas dos preguntas. Primero, ¿hay que ganarse el amor de Dios? Y si hay que ganárselo, ¿qué debemos hacer para ganarlo? Hay que ganarse el amor de Dios. Hoy quiero hablarte acerca de una nueva dimensión de cómo podemos entender el amor de Dios. Y viendo esta historia y en lo que estaba estudiando esto, el Espíritu Santo me habló durísimo sobre lo siguiente que te quiero compartir esta mañana. Hay dos maneras de ver y entender el amor de Dios. Hay dos maneras de verlo y entenderlo. La primera es la mentalidad de Pedro y la segunda es la mentalidad de Juan. Y es lo que vamos a estar viendo durante esta mañana. ¿Quién era Pedro? Pedro, entre los discípulos, era considerado como el líder del grupo. Era aquel que Jesús pronuncia y llama que él era la piedra. Que era la piedra. Había muchas promesas sobre Pedro. Jesús había dicho: esta es la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Pero se sentía que tenía pues como que esa responsabilidad. Y siendo pues el líder del grupo, era prácticamente como si fuera el hermano mayor. Y hay muchas promesas de parte de Dios sobre su vida, sobre la vida de Pedro. Pero ¿qué pasa con Juan? Si leemos el Evangelio de Juan, nos daremos cuenta de ciertas cositas. Número uno, te voy a decir de que Juan era un muchacho, era mucho más jovencito. Y es más, ni siquiera era como alguien así, digamos como que tranquilito y eso, porque él era uno de los hijos de Zebedeo. Y el nickname que se les daba a ellos que eran hijos del trueno. Así que si alguien te llama hijo del trueno, no creo que sea alguien calladito. Entonces, cuando lees el Evangelio de Juan, te das cuenta de unas cosas, porque él siempre se menciona a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Él no decía que era el favorito de Jesús, él solamente decía que él era el discípulo que Jesús amaba. En otras palabras, Juan era como el creidito de la clase. En México dirían el castroso, ¿verdad? Juan era como el castroso de la clase. Ahora, quiero traerte un poquito de contexto porque vamos a empezar a ver estas interacciones a partir de este momento. Estamos en las últimas horas de Jesús con sus discípulos, antes de ser entregado a las autoridades religiosas y a Roma. Estamos hablando justito la última semana de Jesús en la tierra. Jesús tiene la cena de Pascua con sus discípulos, preparan la mesa, tienen la cena de Pascua y cuando termina esta cena,
él se aparta con ellos al huerto de los olivos a orar, porque ya su hora se acercaba. Y vemos esta interacción en Mateo 26, verso del 31 al 35. Dice: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y aquí viene Pedro. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jamás. Pedro salió así pechón, dice: yo jamás te abandonaré, Jesús. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¡No! Dice Pedro, insistió Pedro. Oye, yo no sé si tú lees la Biblia como la leo yo, pero yo sí me la imagino así como si fuese como que una producción así, ¡guau! Así, Game of Thrones se queda chiquita. ¡No! Insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Aquellas palabras que dice Pedro con tanta seguridad, con tanta pasión, con tanto convencimiento de lo que él podía hacer, serán puestas a prueba. Serán puestas a prueba. ¿Sabes? Es fácil amar cuando las cosas salen bien. Es fácil amar cuando todo es color de rosa, cuando las cosas están saliendo de manera perfecta, cuando todo lo que esperabas, soñabas y querías, se da. Pero cuando las cosas se ponen realmente difíciles, es cuando aquel amor es puesto a prueba. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que sucede después? Jesús es apresado. Llegan allí al huerto de los olivos y se lo llevan. Es llevado delante del sumo sacerdote, delante de Caifás. Y en medio de toda la conmoción, de todo lo que estaba sucediendo, estaba pasando lo mismo que Jesús había dicho. Iban a apresar al pastor y las ovejas se iban a esparcir. Eso fue lo que sucedió. En medio de toda la conmoción, Pedro seguía a Jesús, como él decía, pero lo siguió de lejos. Lucas 22, 54 dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Cuando creemos que el amor de Dios es algo que debemos ganar por lo que hacemos, es porque aún no lo hemos entendido. Si vemos, Pedro empieza a caminar lejos de Jesús. Sucede la conmoción y demás, y él sí lo sigue, pero lo sigue de lejos. Lo sigue de lejos. Y al seguirlo de lejos vemos algo súper extraño. Porque minutos, como para no decir horas, minutos antes de que se llevaran a Jesús delante del sumo sacerdote, delante de Caifás, aquellos guardias que lo habían apresado, que lo habían llevado, Pedro incluso había tomado una espada y ¡zas! Le había tirado para ver si le cortaba a alguno de ellos, porque se estaban llevando a su maestro. Pero ve, minutos después, estaba sentado con ellos en la fogata, se sumó al grupo. ¿A qué quiero expresar con esto? Cuando caminamos lejos de Jesús, cualquier fuego
parece un buen refugio. Y eso es lo que experimentó Pedro en ese momento. Y aquí vamos a ver cómo Pedro comienza a ir descendiendo paso a paso, en terminar 100% negando el amor de Jesús. Porque cuando nos concentramos tanto en tratar de justificar y tratar de ganar lo que no se puede ganar, podemos terminar cayendo en este círculo de frustración y comenzar este camino a la negación del amor de Dios. Hay 3 etapas en las que cae Pedro, 3 etapas de negación. La primera etapa la vemos aquí en estos versos. Mateo 26, 69 a 70 dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. La primera etapa de negación que vemos aquí es la etapa de la sutileza. La sutileza. Pedro, de una manera muy sutil, finge no haber conocido a Jesús. Pedro actúa confundido, se hace loco. No sé de qué me estás hablando, yo no conozco a este tipo. Y es esa etapa en la que queremos no llamar la atención y de repente pasar desapercibidos. Están hablando de algún tema y de repente brota el hablar acerca de Jesús. Y te preguntan: oye, pero tú, no que tú vas a la iglesia y demás. Bueno, sí, de vez en cuando, tú sabes. Cambiamos de tema. Es la etapa de la sutileza. La segunda etapa la vemos en Mateo 26, 7:1 al 7:2 y dice: más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por allí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera lo conozco. En otras versiones vemos que la sirvienta había visto la manera como Pedro caminaba, como Pedro hablaba. O sea, reconocía de que este hombre estaba con Jesús. O sea, que había caminado con Jesús. Pero de repente jura y todo y dice: no, ni siquiera lo conozco. Y esta segunda etapa es la etapa en la que desaprovechamos oportunidades. Pedro juró no conocerlo. Reconocieron de que él había caminado con Jesús de Nazaret. No sé, de repente la manera como hablaba, el acento que tenía, las cosas que decía, pero lo reconocieron, pero él negó conocerlo y perdió esa oportunidad. ¿Cuántas veces de repente la vida nos da oportunidades para hablar a otros del amor de Dios? Y de repente tomamos la postura de: no, este no es un buen momento para hablar de esto. Cambiamos de tema. Es la etapa de desaprovechar oportunidades. La tercera etapa, Mateo 26, del 7:3 al 7:4 dice: un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta porque el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente de Pedro haber pronunciado esas palabras, ¿qué sucede? El gallo cantó. Y esta es la tercera etapa. Y es la etapa en la que Pedro niega rotundamente el amor de Dios. Pedro incluso jura de que
parto un rayo si es que yo conozco a aquel Jesús. Afirma no saber quién es Jesús y que jamás lo había conocido. Pedro al final de esto cae completamente redondito en la trampa de creer que el querer ganar el amor de Jesús por mis propias fuerzas termina siendo el camino más rápido para frustrar y negar a Jesús. No es en mis fuerzas, no es en mis fuerzas. Ya veremos más adelante. Mateo 26:75 revela algo sumamente doloroso y quiero leerte lo que dice. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Y las palabras de Jesús eran las siguientes: antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió de allí llorando amargamente. Pedro vive una noche horrible en ese momento, horrible. Sale llorando amargamente y conocemos la historia, lo que sucede después. Jesús muere en la cruz del Calvario. Jesús es sepultado y resucita al tercer día. ¿Y qué sucede después de eso? Durante 40 días Jesús se le estuvo apareciendo a sus discípulos, estuvo con ellos. Y después que Jesús se aparece a sus discípulos, él tuvo ciertas interacciones interesantes con ellos. ¿Qué había sucedido con Pedro? La Biblia nos habla de que Pedro, en un punto, después de todos estos sucesos de la resurrección y demás, claro, seguramente estaba contento porque ya el maestro regresó, pero a lo mejor había algo todavía en el corazón de Pedro por lo que había pasado, lo que había sufrido esa noche, por haber metido la pata del todo y al haber pasado esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Pedro termina volviendo a su viejo oficio de pescador, junto con algunos de los otros discípulos. Y la Biblia nos relata que una mañana él sale a pescar con otro de los discípulos y termina siendo una pesca horrible. No pescan nada, absolutamente nada. Pero sucede algo interesante esa tarde. Ven a lo lejos a un hombre que estaba del otro lado en la orilla. Y ese hombre los saluda y les comienza a decir: hey, ¿cómo ha estado la pesca? Y Pedro le responde que va malísima. Y el hombre le dice: bueno, tiren las redes al otro lado. Tiren las redes del otro lado. Y yo me imagino que Pedro ya estaba frustrado por lo que había pasado. Y dijo: bueno, no perdemos nada. Vamos a intentarlo, pues. O sea, el tipo me está diciendo lo lógico. Vamos a tirar las redes del otro lado. En lo que tiran las redes del otro lado, ¿qué es lo que sucede? De repente esas redes se vuelven pesadísimas y saca una cantidad increíble de peces. Yo pienso que a ese momento le tuvo que haber recorrido a Pedro un frío por la espalda. Y el cassette también se le tuvo que haber echado para atrás. Porque se tuvo que haber acordado que en un tiempo atrás también se había encontrado con uno que le dijo desde lejos: tira las redes al otro lado. Le refunfuñó incluso. Y aún así lo hizo y de repente salió esta pesca milagrosa. Yo me imagino que en ese flashback Pedro asoció 2 más 2 son 4. Dios mío, quien está allá del otro lado de la orilla es nada más y nada menos que Jesús. ¿Qué es lo que hace? Pedro se baja de la barca y sale disparado hacia Jesús. Sale disparado hacia Jesús. Sale al encuentro con él. No podía creerlo. Estaba Jesús allí parado de pie. Y ocurre lo siguiente.
Ellos desayunan juntos en ese momento en la playa. Y lo vemos aquí en Juan 21, verso 15 en adelante. Dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le preguntara por tercera vez, le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Así como Pedro negó 3 veces el amor de Jesús, negó 3 veces el amor de Dios, 3 veces Jesús le hace esta pregunta. No era Jesús queriendo fregar la paciencia en ese lo sentí mal. Era recordarle que por cada una de esas veces que lo había negado, que había rechazado su amor, por cada una de esas veces, no era que Jesús le preguntaba así como termómetro para ver si es de verdad que estás arrepentido, es de verdad. Necesito probar ese amor tuyo a mí, Pedro, para ver si es de verdad. No. Sino que cada una de esas veces se lo pregunta y la respuesta de Jesús es la misma: apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Es porque Jesús quería recordarle a Pedro en ese momento que no importa cada una de esas veces que lo negó, la promesa de Él, de lo que Él haría con él, todavía estaba de pie. Yo no sé cuántas veces has estado en una situación en tu vida en la que le has dado la espalda al amor de Dios. Él jamás te ha dado la espalda a ti. Jamás. Cada una de sus promesas están en el lugar donde las dejaste. Así es el amor de Dios. Así de increíble es el amor de Dios. El amor de Jesús no lo descalifica, sino que le recuerda a Pedro una y otra vez a qué él ha sido llamado. Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. ¿Sabes? Si el amor de Dios por nosotros dependiera de nuestro amor por Él, estaríamos realmente en un problema. ¿Sabes por qué? Porque no somos perfectos y Dios lo sabe. Dios sabe que nuestro corazón a veces es voluble, a veces por las situaciones de la vida cambiamos de opinión y de cosas. Somos imperfectos, metemos la pata. A la cantidad de veces que metemos la pata. Yo he metido la pata un montón de veces y lo sigo haciendo. Y es ahí donde conocemos la misericordia de Dios a través de eso. Dios sabe que nuestro amor por Él muchas veces no es perfecto. Y por esa misma razón, Él te amó primero. Él te amó primero. Incluso antes de que lo conocieras, Él te amó primero. Y es aquí donde te quiero volver a leer el versículo que vimos en un comienzo. Porque hay muchas veces que no tenemos una definición correcta de lo que es el amor de Dios. Pero primera de Juan 4:10 nos habla esto clarito. Dice: en esto consiste el verdadero amor.
el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestro pecado. Dios te amó primero, aunque parezca demasiado bueno como para ser verdad. Ahora, ¿qué siguió más adelante? Pedro recibe en ese momento un golpe de realidad. ¡Paf! Jamás su amor por Jesús sería perfecto. Pero Dios no termina ahí con él, sino que le da la clave para entender aquel amor que ciertamente para él hasta ese momento era demasiado bueno como para ser verdad. Juan 21, verso 20 al 21. Me encanta esta parte porque aquí vamos a ver cómo Pedro nos recuerda un poquito a esa actitud del hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Juan 21, verso del 20 al 21 dice: Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Estaba ahí Juan ahí detrás de él. El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? En algunas versiones sale Pedro diciendo: Señor, ¿y qué con este? Con el discípulo que Jesús amaba. ¿Y qué con este? Pedro ve a Juan acercándose y me imagino que pasaba por su cabeza: aquí ya viene, ya aquí estoy teniendo el momento con el maestro, me está recordando sus promesas para mí, pero viene que el discípulo que el Señor ama y viene para acá, para donde mí, el creidito . Y esta es la respuesta de Jesús. Esta es la respuesta de Jesús ante esto. Le dice, Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Jesús le da su patras a Pedro. Me encanta cómo lo hace. Y le da un golpe de realidad. ¿Y cuál es este golpe de realidad? Es que si tratas de entender el amor de Dios a través de compararte con otros o de las cosas que haces, que resaltas, de que te aplaudan, de que digan: wow, este Dios lo usa de maneras increíbles. Si tratas de comprender el amor de Dios a través de eso, jamás vas a avanzar. Jamás vas a avanzar. Juan no era más especial que Pedro, pero Juan entendía que lo más especial de su vida era que Jesús lo amaba. Pedro intentaba ganarse el amor de Jesús con lo que él podía hacer, sin darse cuenta que, al igual que el hijo mayor de la parábola que te estuve explicando, leyendo al comienzo, él ya contaba con el amor de Dios. Ya Jesús había dado promesas a su vida, ya Dios lo amaba. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque es importante que entendamos esta dimensión del amor de Dios. Te voy a decir por qué. Porque si vivimos toda una vida caminando en base a cuánto amamos nosotros a Dios, seguiremos cayendo en los mismos patrones destructivos. Sin embargo, si caminamos entendiendo cuánto Dios ya nos ama, cuánto su amor es más que suficiente
para todas las necesidades que tenemos. No buscamos fuego en otro lado, porque lo tenemos todo en Él. Son dos maneras de ver el amor de Dios. No es cuánto yo puedo hacer por Él, es cuánto ya Jesús hizo por ti. Amén. Hay un versículo que me encanta, y es también uno de los favoritos de mi esposa, y lo que ya haremos en Romanos 8, versos 38 al 39, dice así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni siquiera nosotros mismos.